Bueno, el tema que se pretende revisar, ¿no?, con la película Screamers, ¿no?, que es una película que hace System of a Down, que es un grupo de rock, heavy metal, un poco también armenio, que intenta pues rescatar un poco la historia, ¿no?, del genocidio armenio, la cual ha sido negada sistemáticamente por el gobierno turco, el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Estados Unidos y pues múltiples países con los que Turquía pues tiene relaciones militares, económicas y otro tipo de intereses, ¿no? Entonces el pretexto es esa película para recuperar la historia de un genocidio que ocurrió en 1915, ¿no? y otros más que se mencionan también en la misma filmación, ¿no? Incluyendo el genocidio de Ruanda, ¿no?, el genocidio de Darfur, que estaba dándose en esos momentos cuando se hizo esa película, ¿no?, el genocidio de Srebrenica, ¿no?, en el conflicto serbio-bosnio. Y bueno, pues una de las tesis que se manejan desde la perspectiva de la violencia política pues es la continuidad de esa violencia, ¿no?, la continuidad en la historia, la repetición de las grandes matanzas, ¿no? Y otro patrón que históricamente se repite y se mantiene pues es el que no hay culpables, ¿no?, el que es muy difícil castigar a los perpetradores, ¿no? Eso se ha dado en Ruanda, se ha dado en el de Armenia, ni se diga, ¿no?, que está inclusive negado de manera oficial por parte del Estado turco, ¿no? Pero también en los genocidios latinoamericanos, ¿no?, en los genocidios de México, ¿no?, que ocurrió en la época de los 70s y 80s, ¿no?, con la época de la Guerra Sucia, ¿no?, que es un periodo en la historia que pues todavía queda sin castigo, ¿no? Los perpetradores de varias muertes, ¿no?, en Guerrero, en Chihuahua, en múltiples estados donde hubo focos guerrilleros, ¿no?, pues se mantienen todavía sin castigo, ¿no? También tenemos el ejemplo de Guatemala, ¿no?, 200,000 muertos, ¿no?, en las matanzas de las villas indígenas, ¿no?, en Guatemala, y también sigue sin haber castigados. Aunque han habido ya recientemente algunos juicios y empieza a avanzar eso, pero pues después de casi 30 años, ¿no? En Argentina, ¿no?, también la Guerra Sucia Argentina pues se mantiene también como uno de los ejemplos, ¿no?, a nivel Latinoamérica de uno de los genocidios más conocidos y con mayor militancia, ¿no?, por parte de las víctimas, ¿no?, en este caso los familiares, ¿no?, de los desaparecidos, donde bueno pues las abuelas, los hijos y demás pues tienen movimientos, ¿no?, de desaparecidos. Sin embargo, bueno, todavía en Argentina todavía faltan muchos de los perpetradores por ser castigados, ¿no? En Perú, Sendero Luminoso y las matanzas que el gobierno peruano, ¿no?, la matanza de los penales y otras matanzas que se desarrollaron, pues siguen todavía totalmente impunes, ¿no? En El Salvador pues también hubo una gran cantidad de muertos, ¿no?, en el conflicto armado, ¿no? Entonces igual sigue siendo la misma tónica, ¿no? Inclusive pues se realizó una recuperación de la memoria histórica en El Salvador, y ahorita bueno El Salvador ha transicionado hacia un gobierno de izquierda como es el Frente Farabundo Martí, un gobierno de izquierda electoral ya no como guerrilla, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se puede uno encontrar que en un monumento, ¿no?, en una zona residencial de las más importantes de El Salvador, pues hay un monumento a Dawison, ¿no?, principal perpetrador, ¿no?, de los asesinatos, y que en una de sus paredes dice patria sí, comunismo no, Entonces, con letras doradas, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces la reconciliación todavía pues dista de estar lejana, ¿no? Y bueno, entonces vemos una continuidad, ¿no?, en las matanzas, una continuidad en todo esto, ¿no?, que se expresa a través de lo que Giorgio Agamben denomina estado de excepción, que más que ser algo poco común, es algo que es la regla en los estados contemporáneos, ¿no? Aunque se llama estado de excepción, pues parece ser que es algo que está ahí presente en todo momento. Hay una relación difusa, ¿no?, entre la ley
y la autoridad, ¿no? Entre autoritas y potestas, ¿no? Una relación que se pierde, ¿no? Entonces hay un espacio difuso en donde, bueno, hay leyes que incluso dicen cuándo se puede desarrollar un estado de excepción, lo cual es una contradicción, ¿no? Porque es una ley que diga cuándo suspender la ley, bueno, pues es algo totalmente contradictorio, ¿no? Entonces tenemos también por ahí entonces el tema de que, bueno, al final de cuentas se termina suspendiendo por una decisión suprema, ¿no? La decisión suprema de la autoridad, ¿no? Que es una decisión sobre la vida y la muerte de las personas al final de cuentas, ¿no? Es una solución enfocada en el biopoder, ¿no? Es una solución de biopoder esencialmente, ¿no? Entonces trasladamos la legitimidad del Estado, que se funda, según muchos, ¿no? En el monopolio de la violencia, ¿no? Ese monopolio de la violencia se convierte más bien en el monopolio de la decisión, ¿no? Alguien decide que se debe suspender, pues, el uso de la violencia legítima, ¿no? Y entonces, pues, se desatan los demonios, ¿no? Se vuelve un estado anómico, ¿no? En donde, pues, todo depende de una decisión de la autoridad, no hay nada que lo contenga, ¿no? Y entonces, bueno, lo terrible es que, bueno, estos genocidios siguen existiendo, siguen sin ser castigados, ¿no? Y estamos en las puertas de múltiples otros casos, ¿no? En Darfur, ahora en Irak, en Afganistán, ¿no? Y en otras partes del mundo seguimos todavía con el peligro, pues, de que se den estos actos, ¿no? Vinculado con el tema del estado de excepción está el tema del campo, ¿no? Que es una idea que se maneja del campo de concentración, ¿no? No diría, bueno, un campo de concentración es también una situación de excepción, un sitio donde se llevan a los prisioneros, ¿no? También donde su vida deja de tener, dejan de estar protegidos por todo el manto del aparato político y de las instituciones políticas del Estado, ¿no? Y se convierten en personas que pueden ser asesinadas sin que nadie tenga mayor castigo por ello, ¿no? Entonces, la idea de campo, pues obviamente se retoma de los campos de concentración nazis, pero Giorgio Agamben otra vez dice, bueno, el campo no es algo tan extraño, el campo es algo que está presente en muchas partes, ¿no? Es algo que está ahí, que lo vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a los migrantes, ¿no? O sea, los migrantes viven en una especie de campo de concentración también. Lo vemos cuando vemos la violencia dentro de una familia, ¿no? Un padre que mata o que golpea o que, bueno, es otra forma de ejercer la autoridad y de suspender, ¿no? Ese manto de protección política que el Estado le brinda a los individuos, ¿no? Que lo suspende una autoridad cualquiera, que ésta sea, ¿no? Puede ser el cacique del pueblo que decide matar al opositor, o puede ser el narco, ¿no? Que también decide crear su propio orden social en una comunidad michoacana, ¿no? Y bueno, vemos ahora también que la lucha contra el narco pues está dejando también un genocidio, ¿no? Con múltiples causas, ¿no? Todos los genocidios se justifican diciendo que hay una guerra y que en la guerra pasan cosas malas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en el genocidio armenio sí había un conflicto entre los turcos y los armenios, ¿no? Pero bueno, había también una decisión suprema de aniquilarlos, ¿no? Igual que ahora la hay, ¿no? También ahora decimos hay una guerra contra el narco, sin embargo, bueno, en la medida en que los crímenes y los muertos, ¿no? De esa guerra contra el narco siguen estando sin castigar, pues bueno, se está produciendo también una situación de genocidio, ¿no? Entonces, pues es algo que lo estamos viviendo de cerca también, ¿no? Es algo que lo vivimos de cerca, es algo que lo vivimos en todo momento, ¿no? La represión que de repente realiza el Estado, ¿no? Bueno, pues también es un momento en donde se suspende el Estado de Derecho, ¿no? Y alguien decide, ¿no? Que es factible golpear, ¿no? A manifestantes, lo que sea. Bueno, pues ese es el campo, ¿no? En donde estamos viviendo, ¿no? Realmente el campo es la regla, el campo de concentración es la regla a final de cuentas, ¿no? Esa relación borrosa entre el derecho y la autoridad, entonces está presente en muchos ámbitos de la vida social, ¿no? Entonces la idea, bueno, es recuperar un poco pues ese hilo, ¿no? Del genocidio y la necesidad de la recuperación de la memoria, ¿no? Hay muchos testimonios, ¿no? Son múltiples los testimonios que indican o que buscan, ¿no? Darle sentido a la matanza, darle sentido a los crímenes, ¿no? Por ejemplo, en el Mozote, en El Salvador, ¿no? El ejército salvadoreño llegó y de manera impune mató a niños y mujeres y demás, ¿no? A miles, ¿no? Que los dejaron enterrados casi a ras de suelo, ¿no? Después fueron exhumados y demás, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahora las víctimas del Mozote, los que viven ahí, pues son casi como guías de turistas de mucha gente que va, ¿no? Y que
quiere que les expliquen qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Porque es una matanza que fue muy conocida en los 80s, que denunció Monseñor Romero también, ¿no? Monseñor Romero. Y bueno, pues ahora pues ellos van y les cuentan una historia, ¿no? Y muchas veces también pues hay mucho dramatismo, ¿no? Porque bueno, pues tienen ya es hasta una forma de turismo, ¿no? La que se realiza ahí, ¿no? En el Mozote, ¿no? Pero hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, la recuperación de darle sentido a la muerte, ¿no? Están las mujeres tejedoras que son víctimas de la violencia del narcotráfico aquí en México, ¿no? Y que en el norte del estado se juntan y tejen, ¿no? Como una forma de protesta, ¿no? También como una forma de buscar con esa acción recuperar la memoria de sus desaparecidos, pero ellos tienen una idea de por qué se los llevaron. Dicen que se los llevaron porque eran profesionistas y que el narco necesitaba profesionistas, ¿no? Entonces le dan esa explicación, ese es el imaginario que construyen, ¿no? Entonces los familiares de desaparecidos de guerrilleros construyen el imaginario en términos de que esos guerrilleros eran héroes y luchaban por un mejor estado, una mejor condición de vida, ¿no? Entonces en Guerrero, los hijos de Lucio Cabañas, los hijos de los guerrilleros que estuvieron ahí, como los hijos de Rosendo Radilla, ¿no? La tita y los nietos, ¿no? De ellos, empiezan ahora a tener doctorados y maestrías, y entonces empiezan a estudiar y a darle sentido desde una perspectiva académica, ahora incluso, ¿no? A el trabajo que, pues, o a la experiencia de sus padres familiares desaparecidos, ¿no? Entonces buscan explicar desde la perspectiva académica cuáles eran las contradicciones que existían en la Sierra Guerrerense, en la Costa Brava, ¿no? La Costa Brava de Guerrero, para, bueno, de esa manera justificar el que sus familiares hayan tomado las armas, ¿no? Darle una explicación a ese hecho, ¿no? Y además, pues también darle al sacrificio que se realizó, a la pérdida de sus familiares, pues todo un sentido de heroísmo y de, bueno, que lo hicieron por mejorar sus condiciones de vida y demás, ¿no? Pero ahora las madres de los desaparecidos del narco que se están organizando en el norte del país, en Monterrey, también aquí en Jalisco y en otros estados, pues dicen que más bien el narco se los está llevando porque necesitaba cuadros profesionales, ¿no? Para sus actividades delictivas, y que como ellos pues eran profesionales se los llevaban. Esa es la explicación que quieren darle en algunos casos, no es generalizada, pero es una explicación que se está construyendo, ¿no? Un imaginario que están construyendo para darle sentido, ¿no? a ese acto, ¿no? de desaparición de sus familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viviendo en una situación en donde, bueno, el campo de excepción es la regla. Los genocidios no necesariamente han desaparecido, ninguno ha sido castigado de una manera amplia. Bueno, se castigó a Milosevic, pero pues ¿qué pasó con todos los demás, no? En Ruanda, pues fue una situación en donde pues tampoco hubo grandes perpetradores que fueran castigados, ¿no? El papel de los estados es otro tema, ¿no? En Darfur, pues a Estados Unidos no le interesa, ni a las Naciones Unidas les interesa intervenir, bueno, porque pues no tienen ningún interés ahí. Además, el gobierno de Sudán, cuando estaba el tema de Bin Laden, ofreció inteligencia a Estados Unidos, ¿no? Mientras estaban haciendo la matanza, los dos sistemas de inteligencia, el de Estados Unidos y el de Sudán, estaban trabajando pues a recuperar supuesta información de Al Qaeda, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que al final de cuentas interesa más otros temas, ¿no? El tema económico o el tema político, el tema geopolítico, que el castigo de los perpetradores, ¿no? Entonces está esta parte en donde la convicción se tiene que ceder a las consecuencias de llevar a los perpetradores a un castigo total, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt decía: es válido castigar a todos los perpetradores, a todos los asesinos, aun cuando eso implique que se acabe el mundo, ¿no? O sea, es decir, es válido que busquemos a todos aquellos que han cometido un crimen, ¿no? Un delito de lesa humanidad, y que eso implique que se renueven conflictos bélicos, que eso implique que se renueven las heridas, ¿no? De esos crímenes. Y entonces decía así tal cual Hannah Arendt, ¿no? Será válido castigar a todos aun cuando se acabe el mundo, ¿no? Pero bueno, no se ha castigado prácticamente a nadie, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y muchas de las razones que se esgrimen es eso, ¿no? Si nosotros empezamos a meter a militares del Salvador al ejército, bueno, pues entonces ellos van a decir, pues nos vamos a volver a levantar en armas, ¿no? Vamos a levantarnos en contra del FML. Entonces hay toda una relación
ahí en donde las leyes de amnistía pues también han jugado, ¿no?, a favor de la impunidad, ¿no?, de los actos de genocidio que han ocurrido, ¿no?, en América Latina y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ver desde una perspectiva muy general, ¿no?, algunos casos, ejemplos, ¿no? La película es un pretexto, ¿no? Obviamente no trata el tema de una manera completa, ¿no?, pero bueno, pues ayuda como a disparar y a entender un poquito las cosas desde una perspectiva de un grupo de armenios que resulta que son parte de una banda de hard rock con ciertos tintes de protesta, ¿no? Elementales, pero bueno, tintes de protesta a final de cuentas, ¿no? Pero su interés es recuperar esa historia, ¿no? Y la hacen a través de sus familiares, ¿no?, que no pueden ni hablar, pero bueno, los familiares tienen por ahí inclusive grabados sus testimonios, ¿no? Entonces, pues la idea será revisar un poco el tema de El Salvador y hacer una presentación muy sencilla, ¿no?, de la parte teórica en la que se utilizaría pues como para tratar de dar algunas herramientas para entender este fenómeno, ¿no?